Comenzamos esta catequesis contando una historia. 3 jóvenes se fueron de excursión a la montaña. Después de horas caminando por un sendero, llegaron hasta un bosque muy tupido y decidieron abandonar el sendero y adentrarse en él. Después de varias horas dentro del bosque, se encontraron con que se habían perdido y se agobiaron porque empezaba a anochecer. Uno de los 3 decidió emprender el camino de vuelta solo. Me guiaré, dijo, por las estrellas. Pienso que soy capaz de hacerlo. Los otros 2, al cabo de un tiempo, descubrieron un hombre muy mayor que desde lejos les hacía señas. El camino está por allí. Uno de los 2 enseguida emprendió el camino de vuelta por esa dirección. El otro, en cambio, más prudente, decidió acercarse a donde estaba el anciano. Al hablar con el hombre, recibió consejos acerca de cómo vencer las dificultades que podía encontrar en el camino. Barrancos, alimañas. No hace falta ser muy despierto para descubrir cuál de los 3 muchachos llegará más fácilmente al sendero. El primer muchacho es figura de quienes en la excursión de la vida solo cuentan con la luz natural de la razón guiada por Dios para alcanzar la felicidad. El segundo excursionista representa a quien, además de esa luz natural, cuenta con la revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura, es decir, en la Biblia. El tercer joven es imagen de quienes, además de la luz natural de la razón y la Biblia, cuentan con la ayuda de la tradición y el magisterio de la Iglesia instituida por Jesucristo para alcanzar su meta. Nosotros en las catequesis haremos como el tercer muchacho. Utilizaremos la inteligencia que Dios nos ha dado, pero también leeremos con piedad la Biblia y escucharemos las tradiciones siguiendo las indicaciones del magisterio de la Iglesia, tal y como aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Compendio del Catecismo. Estudiaremos lo que hay que creer, las verdades contenidas en el credo. Creo que Dios existe y que se nos revela. Veremos lo que hay que hacer, los mandamientos. Para entender mejor lo que son los mandamientos, recurriría a otra historia. Imagina que fueses capaz de construir un coche que además fuese libre. Si ese coche llegase a una gasolinera y dijese: el diésel me parece que es más económico que la gasolina, voy a echarme diésel. Si el coche que tú has fabricado tiene un motor de gasolina, evidentemente no llegará ni siquiera a salir de la gasolinera. Y si tomase otras decisiones como no cambiar el aceite, dejar de mirar la presión de las ruedas, etc., también se perjudicaría. Si además de diseñar el coche, tú escribes una guía de instrucciones de uso y la pones en la guantera, facilitarás que el coche tome libremente las decisiones más adecuadas. Pues eso es lo que sucede con nuestra vida. Ninguno nos hemos diseñado a nosotros mismos y existen unas normas que debemos cumplir para no hacernos daño en nuestro actuar libre. Esas normas es lo que llamamos la ley natural. Pero Dios es tan bueno que ha querido dejárnoslo por escrito. Lo hizo a través de Moisés y así surgieron los 10 mandamientos. E igual que las autoridades ponen normas, semáforos, ceda al paso, límites de velocidad, avisos de curvas peligrosas, para que la circulación sea más fluida en las ciudades y menos peligrosa en las carreteras, también Dios, a través de la Iglesia que Él mismo fundó, ha querido ponernos unas normas que hagan más fácil nuestro camino hacia el cielo. Esas normas son los mandamientos de la Iglesia. Por último, además de lo que hay que creer y lo que debemos hacer, vamos a estudiar los medios que tenemos para ir al cielo. Porque para ir al cielo necesitamos cooperar libremente con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos viene a través de los sacramentos que Cristo instituyó. También necesitamos tú y yo la oración para recibir la gracia de Dios, para conocer y amar más a Dios y para descubrir lo que Dios te pide.